Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Ucrania ha sido el foco de una masiva inyección de fondos por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, en nombre de la defensa de la soberanía y la reconstrucción del país. Sin embargo, la realidad que espera a Ucrania una vez finalizada la guerra está lejos de una verdadera independencia. El proceso de reconstrucción de Ucrania no será más que otro capítulo en la historia del neocolonialismo económico, donde el capital extranjero se apodera de sectores estratégicos, dejando a la clase trabajadora a merced de políticas neoliberales. El farsa de la independencia ucraniana. La narrativa oficial occidental ha enmarcado el apoyo a Ucrania como un acto para proteger su independencia frente a la agresión rusa. No obstante, esta independencia es una gran mentira. Desde el comienzo del conflicto, Estados Unidos y la Unión Europea han comprometido más de $300.000 millones. Bajo el pretexto de esta asistencia, lo que realmente está en juego es la penetración del capital extranjero, que aprovecha la devastación de la guerra para establecer su control sobre la infraestructura, los recursos energéticos y las industrias clave del país. Las potencias capitalistas se presentan como benefactoras, pero al final las verdaderas beneficiarias son las empresas multinacionales que obtienen contratos multimillonarios para la reconstrucción, la explotación de recursos y la modernización de la economía. Para Ucrania, la reconstrucción será simplemente la apertura de sus puertas a la inversión extranjera, que inevitablemente derivará en la privatización de sectores públicos y en la pérdida del control nacional sobre la economía. Ucrania y el neocolonialismo económico. El escenario que se vislumbra en Ucrania es la clásica dinámica del neocolonialismo. Una vez que el conflicto termine, las grandes potencias económicas se disputarán los contratos para la reconstrucción de infraestructura vital como carreteras, ferrocarriles y puertos, así como en sectores energéticos e industriales. Estas inversiones, si bien se enmarcarán como esenciales para la recuperación del país, estarán principalmente orientadas a satisfacer los intereses del capital extranjero, que buscará maximizar sus ganancias, dejando a Ucrania en una situación de dependencia. Es así como los grandes monopolios se harán dueños de Ucrania. Lo que está en juego no es solo la reconstrucción de la infraestructura física, sino el control de la política económica del país y de los futuros gobiernos. Las reformas que acompañarán a este proceso, tales como la liberalización de mercados, la flexibilización laboral y la privatización de activos estatales, son una receta clásica del neoliberalismo, cuyo objetivo es concentrar aún más poder y riqueza en manos de la burguesía internacional. La Argentina europea. La factura de este proceso de reconstrucción no recaerá sobre la burguesía nacional ni extranjera, sino sobre la clase trabajadora ucraniana. Siguiendo los dictados del capital internacional, el gobierno ucraniano se verá presionado a implementar políticas neoliberales que precarizarán aún más las condiciones de vida de los trabajadores. Estas políticas, que ya han demostrado su fracaso en países como Argentina bajo el mandato de figuras como Javier Milei, abrirán el camino a la desregulación de los mercados laborales, la privatización de los servicios públicos y la reducción del gasto social. En este sentido, Ucrania será empujada a un escenario similar al de Argentina, donde las reformas neoliberales no solo han profundizado la pobreza y la desigualdad, sino que también han exacerbado la lucha de clases. La apertura de sectores estratégicos a la inversión extranjera en Ucrania traerá consigo una mayor concentración de la riqueza en manos de la burguesía internacional, mientras que los trabajadores verán cómo sus derechos son desmantelados y las condiciones laborales se vuelven cada vez más precarias. Este proceso no es nuevo. Es el mismo que ya ha devastado economías enteras en América Latina, África y Asia. Agudización de la lucha de clases. En este contexto, la lucha de clases en Ucrania se agudizará. A medida que los capitalistas nacionales y extranjeros se beneficien de la reconstrucción y acumulen más poder, la clase trabajadora verá cómo su situación empeora. Este proceso, que bajo el capitalismo global es casi inevitable, dará lugar a una mayor resistencia de los trabajadores, que se organizará para defender sus derechos frente a un régimen que cada vez responderá más a los intereses del capital internacional. Este escenario abrirá grandes posibilidades también de construir un partido revolucionario con un programa marxista. La única salida para los trabajadores ucranianos es organizarse y luchar por una alternativa socialista que ponga los recursos del país bajo control de la clase trabajadora, en lugar de dejarlos en manos del capital extranjero o nacional. Si no se logra este cambio, el futuro de Ucrania será el de una economía completamente dependiente y controlada por intereses extranjeros y sus lacayos burgueses ucranianos, donde la independencia será solo una palabra vacía, y la clase obrera será la única que pague el precio.
La clase trabajadora responderá a las políticas neoliberales que seguirán a la guerra y lucharán por un futuro en el que la riqueza del país no sea apropiada por capitales extranjeros, sino gestionada democráticamente por aquellos que realmente la producen, los trabajadores.